Las postales. Todas las postales del mundo van y vienen, serpiente de todos los veranos, persiguiéndose, mordiéndose la cola. Se diría que mucha gente no saldría de viaje si no pudiera enviar postales a la familia, a los amigos, a la portera. Un río de postales convierten en estampas tópicas la tierra de Mallorca, el encuentro del viajero con Palma y su catedral, con el castillo de Belver, con los viejos palacios o con el nuevo paseo marítimo. Mallorca, para el turismo masivo e internacional, se ha convertido en una colección de postales de sí misma. Las postales, al fin, son como palomas de paz entre las tierras y los hombres. Hay otra palma detrás del decorado turístico. Otra ciudad además de la que muestran las postales. Más de la mitad de los habitantes de Mallorca viven en la ciutat, y esta es nueva y joven, una palma abierta y liberal que va camino de los 300.000 habitantes, y en ella viven y trabajan representantes de todos los puntos de España. De esa ciudad novísima se lamenta su esperanto arquitectónico, su ahorro de jardines y bibliotecas, su falta de parques para los críos, a cambio de ver crecer, lustrosos y petulantes, bingos y más bingos por todas las esquinas. También en Palma crecen los niños. Detrás de la enorme puesta en escena de lo turístico, aquí está, creciendo esa vida nueva. También en Mallorca crecen los hijos. Y ellos son lo más valedero de nuestras ilusiones posibles. Federico García Lorca explicaba la atracción que ejercen las islas diciendo que se piensa que el hombre puede gobernar y poseer mejor que ninguna otra tierra el orbe definido y cerrado de la redonda tierra limitada por las aguas. El nombre y renombre de lo balear comienza con un engaño. En los mapas se habla de Mallorca y Menorca, Ibiza y Formentera, pero el archipiélago está integrado por casi 100 islas e isletas más. Todo un Mediterráneo por descubrir, viajeros. El viajero, su señoría el turista. El turismo es trabajo, riqueza para la isla. Pero el turismo ha traído la balearización. Al rellenar la isla con cerca de 2.000 hoteles, ¿no habrá sido a costa de jugarnos nuestra imagen más recóndita? Y esos 4, 5 o 6 millones de visitantes anuales no se llevarán mucho más de lo que dejan. Un escritor isleño, Miguel de los Santos Oliver, decía que hay dos maneras de venir a Mallorca. Una viajando hasta la isla y la otra naciendo en ella. Al parecer, yo escogí o me escogieron esta última. Así me nacieron en Mallorca y soy mallorquín de una manera, digamos, natural. Me llamo Juan Bonet Gelabert y sumo, además de los que cuelgan, 40 y tantos años de periodismo activo, de escritura incesante. Estoy capacitado profesionalmente para la síntesis, pero Mallorca se resiste a ellas. Mallorca es tierra complicada, una mezcla abigarrada y hecha de contrastes. La variedad
es la característica de esta isla. Montar esta visión sobre esta tierra mía no ha sido tarea fácil. Sí, este guión sobre Palma, sobre Mallorca, es un poco tendencioso. Es natural. Elegir, seleccionar, es dejar de lado lo que te disgusta o sencillamente aquello que no te interesa o que no crees necesario referir. Del mapa de Palma, lo que a uno le resulta más entrañable es su ciudad vieja. De crío viví mi prehistoria por esos barrios. Mis padres vivían en un quinto piso sin agua corriente. En la casa todo era funcional. Una jarra era para agua, no para adornar. Apenas si había muebles. Tampoco había libros, pero sí había alguna flor de esas humildes y abundantes como el geranio. Para un viejo palmesano, el evidente abandono de esos barrios es sencillamente desolador. ¿No habrá un poco de amor, me pregunto, por esta vieja ciudad, para estas viejas calles artesanas y palmesanas? Ya casado, mi barrio, siempre dentro de esa Palma añeja y castiza, se ampliaría con nuevas viejas calles. Había comenzado una larga conversación. El matrimonio es una larga conversación, decía Bernard Shaw. Esta conversación con Mercedes, que todavía dura y que dure. Y aquí, en la vieja ciudad, en esta ciudad entrañable, nacieron nuestros hijos, Juan Ramón y María del Mar. Además de hacer periodismo activo durante muchísimos años, he perpetrado una veintena de libros y me salieron, además de torcidos, de muy variada índole. Aquí tengo unos cuantos. Si fuera rico, muchas veces lo he pensado, regalaría íntegramente las ediciones. Así por lo menos me iba a convertir en un bestseller de la amistad. Yo, como tantos niños, aprendí a leer en la escuela llamada pública y aprendería a seguir leyendo, ya por mi cuenta, en la biblioteca pública. Leyendo se aprende a escribir, superior escuela de la escritura, como viviendo se aprende a vivir. Así va la cosa. Los niños también descubríamos la música en la calle. Una señorita pálida, sobre los años 30 todavía había señoritas pálidas, tocaba el piano en agotadoras sesiones dedicadas a Para Elisa del señor Beethoven. Y una maestra nos hacía analizar fragmentos de Don Quijote de la Mancha en una edición escolar de la que se habían expurgado las palabras puta y putañero. Lo raro es que ni la señorita pálida ni la maestra no nos hicieron aborrecer ni al señor Beethoven ni tampoco al señor Cervantes, don Miguel. Hubo suerte. Estos barrios viejos, recreados, aparecen y desaparecen en mis libros, en mis cuentos de niño, que fue haciéndose viejo. El barrio popular, la calle, como escuela de costumbres buenas y malas, tiene una indudable tradición en la literatura. Un Henry Miller o un Faulkner filmarían una confesión que contara que los niños más inquietos de las clases llamadas populares suelen ser un producto de las escuelas públicas, las bibliotecas públicas y las casas públicas. Sí, en toda exageración suele haber un punto dramático de verdad. El Paseo del Borne es el paseo por esencia de Ciutat, el más popular.
En el tiempo, lugar de torneos caballerescos. Más tarde, el romanticismo lo hizo su paseo favorito, y le nacieron las 4 insólitas leonas que decoran sus extremos. Los más puntillosos cronistas se explican el qué de esas leonas egipcianas y caprichosas. ¿Lee mucha prensa, Palma? De entrada a Ciutat, amanece cada día con 4 diarios. Lo cierto es que esta tierra tiene una gran tradición impresora. Esta máquina y las xilografías son un tesoro de la imprenta Wasp, que viene de los días aurolares de la galaxia Gutenberg. En 1931, la ciudad lo recordó con una lápida en pleno barrio viejo. Así dice la lápida: tributo de la ciudad de Palma a la imprenta del honorable Gabriel Wasp, fundada en 1570, la más antigua de Europa, que sin interrupción subsiste con el mismo nombre a lo largo de los años. Otro antiguo taller de imprimir, el de Mosén Alcover, a quien un biógrafo llamó un homme de combat, lo era. Mosén Alcover puso en marcha el tesoro del Diccionari Català Valencià Balear, que continuaría y acabaría su discípulo Francisco de Borja Moll. Una obra capital de honda resonancia universitaria en toda Europa y América. Luis Ripoll, ¿cuál fue el último trabajo realizado antes de cerrar estos talleres? El más importante y en serie diría que fue Papeles de Son Almadans. Después he realizado otros hasta hace 2 años en que clausuré definitivamente la imprenta como tal. Bien, desaparecida la revista de Cela y Palma la vio morir con la indiferencia tradicional que se ponen en las cosas culturales, ¿qué proyectos tienes, Luis, para tu imprenta? No puedo tener más que uno solo y que lo estimo mucho: convertirla algún día en museo. Estas calles estrechas y tranquilas, apenas sin tránsito, fueron el escenario del ultimísimo vivir del novelista Lorenzo Villalonga. Silencioso y lejano, el autor de Bern paseaba por esa Palma antañona dando vueltas a sus proyectos de un ensoñado viaje a París permanentemente aplazado para la próxima primavera. A la ciudad vieja pertenecen también las Galerías Costa. Su creador fue el ibicenco don Pep Costa, firmado Picarol, que se hizo famoso junto a los Rusiñol, Lopiso, Bagaría y Picasso, cultivando el dibujo social y político en las revistas satíricas barcelonesas de fin de siglo. Mientras, don Pep daría forma a su más ilusionada creación, el de un nuevo pueblo que se llamará Cala d'Or. Lo visitaremos. Camino de Cala d'Or, cerca de la villa de Santanyí, un talayot representante de una viejísima cultura vivida por la isla en la noche de los tiempos. En la vieja villa de Santanyí, su porta murada es un vestigio medieval. Y en Santanyí vive Blai Bonet, novelista, memorialista del arte, gran poeta de la isla. A Blai Bonet le pedimos una definición de Mallorca. Blai Bonet, escritor en esta tierra de Santanyí, novelista, sutil desmenuzador del arte contemporáneo, poeta de Mallorca. ¿Qué definición de esta tierra puede darnos el poeta Blai?
Mallorca es una máquina de universalizar la aspiración humana. Y es una máquina de universalizar a causa del hecho de ser una isla, pero una isla de historia, y en la cual todas las épocas de la cultura occidental han quedado salvaguardadas, vivientes, pero sobre todo salvaguardadas por ese creador de selecciones, este creador de excepciones, que es el mar. En 1930, Cala d'Or no estaba en el mapa de Mallorca. Este trozo de costa isleña solo contaba para los contrabandistas de tabaco. Don Pep Costa quiso hacer de él un refugio de artistas. Anglada Camarasa, Domingo Carles, Sebastián Yuñet, el novelista Kellerman y la actriz Natasha Ramboa, viuda de Rodolfo Valentino, figuraron entre sus iniciales pobladores. Todo Cala d'Or, vestido de blanco, muy vicenco, fue trazado por Costa, quien vivió aquí una larga y hermosa vejez, hasta más allá de sus 90 años, cuidando con mimo este rincón isleño. A propósito de pueblos recónditos, la ciudad de Sóller tiene en su término varios inolvidables. Sóller es famosa tierra de naranjales, ciudad residencial de jubilados que fueron especialmente migrantes a Francia. Su puerto, al que se viaja con los únicos tranvías existentes en Mallorca, es uno de los más resguardados de la isla. El viajero no dejará de visitar Vinyaraix, a 2 kilómetros escasos de Sóller. Vinyaraix ha sido elegido por una publicación norteamericana de difusión internacional como uno de los pueblos más bellos de España. Es dorado y está como parado en el tiempo. 5 siglos atrás, el pueblo tenía 55 casas. En la actualidad, tiene unas 200. Su fundación es árabe, anterior a la conquista catalana de 1229. Vinyaraix ha sido muy valorado por los pintores. No tiene ningún hotel y sí un solo café, estanco y restaurante casero todo a la vez. Lo guarda de los vientos el Puig Mayor y sus alrededores son
un colorido huerto siempre húmedo y sonoro de agua viva. En la comarca sollerense, la Calobra y el torrente de Pareis son el símbolo de la Mallorca fantástica. Alguien ha dicho de estos parajes: te has equivocado de planeta, no estás en la tierra, estás en la piedra. Todo el lugar es testimonio de una isla fiel a sí misma y sin trastocar. Se chimbomba ya no sona y dejando atrás Oller, una mirada sobre Valdemosa, ya en el camino de regreso a Ciutat. Se diría que Valdemosa nace fresca y pimpante cada día, y por sus calles retorcidas corre el demonio, uno de los protagonistas de la villa, pueblo de curiosos contrastes y más que mágicos personajes. Pertenece a esta tierra Catalina Tomás, la santa mallorquina, nacida aquí en 1531. Una santa campesina, curiosamente escritora de cartas sabias a los mandamases de la época. Su vida, breve, murió a los 43 años, estuvo en trance permanente de acabose por culpa de los asaltos y cabriolas de un dimoni que con acento naif todavía se canta en las trovas dedicadas a la santa por el pueblo. Sor Tomaseta us sou? Ja vos podeu amagar, perquè el dimoni vos cerca i dins un pou vos vol tirar. Valdemosa expresa su amor a la santa desde las mismas piedras de las casas de toda la villa. Otro demonio muy distinto fue el que animó las noches de la escritora George Sand y su doliente Federico Chopin. Ocurrió en 1838, en pleno mes de diciembre. La pareja vino a Mallorca desde Barcelona en un vaporcito de carga general llamado el Mallorquín. El demonio de la mala suerte persiguió a la pareja. El viaje fue malo, la estancia fría y el recibimiento de los mallorquines receloso. Chopin, tuberculoso, entró en varias crisis. Pese a ello, compuso en la Cartuja algunas de sus piezas y la Sand dio fama a un libro, Un invierno en Mallorca, contra todo este país, que curiosamente con el tiempo se iría convirtiendo en una especie de halago para todo lo mallorquín. El archiduque Luis Salvador de Austria arribó a Mallorca en 1867 y tras descubrir Valdemosa, en ella supo encontrar la paz y el amor. Su historia es romántica y dramática. Toda esta ribera habla del archiduque y de su pasión humana por el árbol y la flor, por las criaturas y también por la cultura en la que viven. El archiduque, que conocía 14 idiomas y que llegaría a escribir en un mallorquín lleno de gracia, dejó una obra monumental dedicada al archipiélago. Su Die Balearen es un redondo documento donde se registra todo sobre este país. 8 grandes tomos que justifican una vida y exponen su amor por las Baleares a través de la escritura y la imagen.
Atrás quedan todos los demonios. La ermita de Valdemosa está en lo alto de uno de los paisajes más indescriptibles del país. El eremitismo viene desde el siglo XIII, con numerosas fundaciones en la isla. También hubo mujeres entregadas a la vida ermitaña. Hoy se habla de una quincena de ermitaños en todo Mallorca. Este es el venerable Juan Mir, fundador de esta ermita de Valdemosa, en la que rezan 3 únicos ermitaños. Hemos hablado con uno de ellos. Con un gesto amical, ha declinado aparecer ante las cámaras diciéndonos: nosotros somos de otra vida, vivimos en otro mundo. En efecto, todo lo que nuestros ojos alcanzan a ver puede ser considerado otro mundo, como de otra vida. Un salto de 70 kilómetros, atravesando toda la isla para llegar hasta el puerto de Pollensa en busca de Formentor. En el puerto ha quedado instalado un museo dedicado a la obra de Anglada Camarasa. El pintor vivió aquí los últimos años de su vida. Formentor es la obra de un mecenas argentino llamado Adán Diel. Formentor está en el otro extremo de la balearización. En los varios millones de metros cuadrados de terreno alrededor del hotel no se cometió ni el más pequeño atentado contra el entorno. Adán Diel no vino a comerciar, sino a recrear lo que le pareció un paraíso. Formentor, desde su arrancada, fue un hotel distinto. Adán Diel tuvo una constante de iniciativas culturales, tal como la organización de la Semana de la Sabiduría, presidida por el conde de Keyserling, que tuvo un eco universal. La continuación de Formentor en el tiempo ha sido la trazada por su fundador. Y así, este fue el escenario de nuevas semanas dedicadas a Ramón Llull, la poesía y la novela, patrocinadas por Camilo José Cela, Carlos Barral y 12 editores europeos que inventarían el premio internacional de novela, llamado así Formentor. La lista de visitantes que han desfilado por este lugar es interminable. Charlie Chaplin, el príncipe de Gales, los Nobels Miguel Ángel Asturias y Vicente Aleixandre, Henry Miller, Montherlant, los reyes de España, el Marajá de Capurtala, el duque de Alba. Un pequeño busto, dentro del bosque formentorino, recuerda al fundador y mecenas Adán Diel. Regresamos a Palma, a Ciutat. Esta es la plaza de Cort. Este reloj tiene nombre propio. Se llama En Figuera. Digamos de pasada que este edificio barroco del ayuntamiento data del siglo XVII
y que lo enriquecen variadas obras de arte, entre ellas un San Sebastián, patrón de la ciudad, que se atribuye a Van Dyck. Estamos ya cerca del mediodía. Es la hora de tomarse un cafetito en la vecina plaza de Santa Eulalia. A esta placita de Santa Eulalia, el mocerío de la ciudad la ha hecho suya. Todos los recorridos por la vieja Palma tienen que arrancar desde este punto, joven corazón de la ciudad milenaria. En este vital centro palmesano resuenan las campanas marcando los días. Muchas de esas campanas tienen nombres femeninos: Bárbara, Antonia, Polonia. La mayor de la catedral, en cambio, se llama Eloy. Con su sonar todavía despiertan algunos barrios. Es En busca de la historia ciudadana por lo que vamos a charlar con el director del Museo de Mallorca. La Palma, realmente Palma, empezó hace 21 siglos, cuando la dominación romana. Pero, por desgracia, la tenemos a 4,5 metros de profundidad por debajo del nivel actual. La Palma de época islámica, la Medina Mallorca, fue una de las 8 ciudades más grandes del Andalus, o sea, del Islam español. La ciudad fue amplia, extensa, con grandes jardines, posadas, baños, mezquitas. Todo ello desapareció y poco a poco estamos intentando recuperar la visión de lo que fue esta ciudad, gloria del Andalus hispánico. La ciudad actual, La Palma que conocemos, prácticamente inicia su expansión a principios del siglo XX. La ciudad romana, este pequeño espacio, tuvo su contrapartida en la ciudad islámica, donde las actuales avenidas marcan las murallas renacentistas. Cuando estas murallas se derruyen, en los primeros años de este siglo, empieza la gran expansión de Palma. Como toda ciudad que ha vivido durante una larga época, ha ido cambiando. Así, el mundo islámico da paso a una ciudad gótica, magnífica, con la catedral, la lonja y sus palacios, a una ciudad barroca, a una ciudad decimonónica, y la ciudad modernista prácticamente se encuentra ya fuera del ámbito de la ciudad primitiva. Dicen de Ramón Llull que escribió no menos de 3.000 libros. Es una exageración. Pero toda la vida de Llull fue una clamorosa exageración. Poeta, soñador, ermitaño, misionero, fundador de escuelas de lenguas orientales, reformador de todas las clases de la sociedad. Fue un loco de amor que quiso redimir tierras y hombres sin otras armas que la palabra. La ciudad lo evoca en su monumento con un libro entre las manos. Es lo justo. Otro monumento, este dedicado a Santiago Rusiñol, otro de los amorosos descubridores de la isla. Rusiñol, pintor, poeta y escritor, no solo vivió esta tierra para pintarla, también le dedicaría el libro La isla de la calma, que según Pla es la más tierna de las obras rusiñolescas. Gran parte del secreto de la vida consiste en saber reír. La isla de la calma es una constante sonrisa. Vamos a decir palabras del capítulo Elogio de la ensaimada, mientras veremos hacerse y ensortijarse una genuina ensaimada mallorquina que irá saliendo de sí misma en manos del panadero. Son los panaderos los que hacen este producto de la pastelería típica. Atiendan.
No cantar a la ensaimada en Mallorca sería como ir a Roma y no hablar de San Pedro. La semejanza de la ensaimada con el turbante hace pensar que quizás fueran árabes los fundadores. Si la ensaimada llega a ser egipcia, id a saber qué forma hubieran tenido las pirámides. El origen pudo ser árabe, pero pronto se hizo monacal, pues los obispos las bendecían y, como muchas cosas de los herejes, después de benditas, pasaban a ser cristianas. Los comedores de ensaimada son hombres balanza. Los jueces debieran comerlas y los jurados antes de entrar en funciones. En las redacciones de los periódicos debiera haber siempre una a la vista. Se tendría que dictar una ley que declarase la ensaimada obligatoria. Rezumando chocolate curas la neurastenia, que quiere decir prisa de vivir o cansancio de no haber vivido. Cuando sales del horno, dorada y brillante, pareces un astro de paz. Cuando llegas al paladar, eres la harina hecha espíritu casero, familiar y recogido. Mallorca te guarda y tú guarda Mallorca. Por la mañana, con el chocolate, preséntate radiante y blanda para borrar nuestros malos pensamientos. Líbranos de toda exaltación y de toda tentación y déjanos vivir y meditar en tu isla de la calma cuantos años mejor. Amén. Este personaje fue uno de los mejores pintores acuarelistas que ha tenido el país. Pero no fue por esto por lo que aquí se le recuerda, en monumento, a don Antonio Maura, uno de los pocos mallorquines que hayan presidido numerosos consejos de ministros en Madrid. En 1919, Maura se enfadó con la cosa política y dijo aquella frase ya famosa, que gobiernen los que no dejan gobernar. Alrededor del monumento a Maura hay distintas muestras de la arquitectura modernista en Palma. El teatro principal, situado en la Ciudad Baja, viene de los tiempos de Lope y Calderón. Entonces, en 1600 y pico se llamaba Casa y Corral de las Comedias. A fines del siglo XIX salió muy mal parado en un incendio. Con muy ligeras modificaciones exteriores y renovado interiormente, en manos ahora del Consell Insular de Mallorca, el principal trabaja para la diversión y la cultura de nuestro pueblo. Esta es la otra cara de la cosa teatral palmesana, el Auditorium, lanzado hacia un futuro que ya comenzó. Su creador fue Marcos Ferragut, quien invirtió toda su fortuna en esta obra mayormente pensada para la música. Von Karajan y Rubinstein dijeron palabras positivas sobre el Auditorium, destacando su funcionalismo. Damos la palabra a Rafael Ferragut, que lleva la dirección del Auditorium. Esta es su vez y su voz. La leyenda, el mito, son fundamentales para esta clase de edificios. Yo espero que con el tiempo, el Auditorium solamente tiene 12 años, todo este edificio y todas estas piedras se conviertan en leyenda. Nosotros pedimos, y la verdad es que recibimos ayuda de la Administración, fundamentalmente de nuestro Ayuntamiento, y también del Consell y también del Ministerio de Cultura. Sin estas ayudas el Auditorium no podría seguir adelante. Y también es cierto que para las inversiones de capital y para las necesidades de tesorería necesitamos la ayuda de los bancos y de las cajas de ahorro. Y también la verdad es que conseguimos estas ayudas. La placita de Atarazanas, en su barrio marinero y pescador, tiene un protagonista. Se trata de Jaime Ferrer, matemático y navegante, figura destacada del siglo XV, cuando la ciudad era un emporio mercantil. La matrícula del mar contaba con más de 30.000 marineros, 300 naves mayores y 600 menores. El Consulado del Mar, creación del rey Pedro IV, es en la actualidad sede del Consell General Insular. A la mar
esglésies, sols vaixells, campaners perduts dins sa boira. S'ha perdut una gavina, s'ha perdut dins sa boira. Gemecs de vaixells, campanes que criden, fent por a la mort. Qui plora la pèrdua d'aquella gavina, segueix sa sirena plana d'angoixa. La ciudad marinera todavía extiende y remiende sus redes al sol y habita algunas casitas bajas del Puig, de Santa Catalina, Plaza del Progreso y calle de San Magín, bien castiza. Por estos andurriales vive el patrón ya jubilado, Jaume Drill, con quien charlamos. Patrón Jaume, nos agradaría que nos contara algo de su vida. ¿Su padre era también pescador? Sí, señor. Mi padre era pescador y yo empecé en Ibiza a pescar a los 9 años. El año 17. A los 9 años. A los 9 años, sí, señor. Se trabajaba muy duro en su época en los barcos. Siempre he trabajado para dos. ¿Qué diferencias ve usted, patrón, entre su tiempo y los pescadores de ahora? Pues mire, yo le cuento el 100%. Antes, más mal. 100%. El 100%, sí, señor. ¿Y cuál era un jornal en su juventud? En mi juventud era muy pequeño el jornal, ganábamos muy poco. Ganábamos, cuando empecé le pongo 15 pesetas, o 16 o 17 a la semana, pero patrón, ¿cocinaba usted a bordo? ¿Le gustaba? Sé cocinar también, sí, señor. Empecé muy pequeño y pues aprendí lo que hacían los grandes. ¿Qué plato le gustaba más cocinar? Hacíamos muchas sopas de pescado y después arroz con pescado de banda y le hacíamos un poco de aioli. ¿Y cómo eran esas famosas sopas mallorquinas pues, a la marinera? Yo siempre las he encontrado buenas y ahora también las hago. ¿Cómo eran? ¿Cómo las hacían? Pues mire, caldo de pescado. Le picábamos un poco de ajo y un poco de perejil. Sí. Y le poníamos al caldo y tomaba el gusto del ajo y el perejil. ¿Pescaban muy lejos de las costas mallorquinas ustedes? No, todo más 6 o 7 millas. ¿Usted no añora aquel tiempo, de verdad? No, aquel tiempo no. La añoranza es ahora, no podría trabajar, porque ahora trabajan a horas y yo trabajaba a lo mejor toda la semana. Palma tuvo un espíritu burlón y festivo en sus barrios. Su enorme crecimiento la ha hecho más ceñuda e insolidaria. Se diría que al aumentar los porteros automáticos disminuyó la capacidad de contactos entre unos y otros y la ciudad espiritualmente se empobreció. Recuperar la alegría fue una meta de las animosas gentes de la Calatrava, calle que es síntesis de las que integran el barrio. Calles del Sol, del Viento, Baluarte del Príncipe, Torre del Amor. Los de la Calatrava han recuperado muchas fiestas, entre ellas la del Carnaval, y el ejemplo ha sido bueno para todos. Bailemos y cantemos y hagamos son, que pedía Santa Teresa.
Barrio de pequeñas casas y chalés de más generoso jardín, el terreno fue lugar de veraneo de una cierta menestralía y pequeña burguesía allá por los comienzos de siglo. Años después, sería descubierto por pintores y poetas ingleses y norteamericanos. Gertrude Stein escribiría teatro y gran parte de sus memorias aquí, y en ellas recuerda con cariño a el terreno, hacia donde quería hacer venir a Hemingway. El maestro Falla encontró acomodo en una pensión llamada Robinson Crusoe, y en el terreno vivió Rubén Darío. El barrio está desapareciendo entre la indiferencia de todos, avasallado por el cemento y la especulación. De noche, el terreno, con su animada plaza de Gomila, punto de reunión y cita, se regala con músicas y colorines parpadeantes. Pero esta de la noche terrenal es otra historia que diría un clásico del todo inglés. Palma tiene presente a Rubén Darío, correspondiendo al entusiasmo del bate nicaragüense por la isla, con un monumento frente al mar en el Paseo de Sagrera. Es un escritor mallorquín, Cristóbal Serra, quien evoca a Darío. En 1906, concretamente en noviembre, Rubén Darío llega a Mallorca. Su primera estancia es en el invierno de 1907. Es aquí donde escribe Dilucidaciones. Dilucidaciones es una especie de manifiesto que parece dedicado a los poetas españoles. La influencia de los héroes de Carlyle está en este manifiesto, y a partir de ahí la sinceridad será la virtud cardinal de Darío. El canto errante surge precisamente de este estado de espíritu, y podríamos decir que los cantos de vida y de esperanza empieza lo visionario y termina en el canto errante. El canto errante es el primero de los grandes vaticinios de Rubén Darío y tiene una clara resonancia apocalíptica. Inagotable el lirismo que nace de la tierra mallorquina, incontable el número de sus poetas. Hace unos años, un editor, Pedro Serra, concibió este homenaje al pintor Joan Miró, definitivamente vecino de Palma. Es un libro y muestra de la admiración de 19 poetas mallorquines, entre los que hay uno con certificado de nacimiento en Gran Bretaña. Roberto Graves, quien lleva más de media vida de residencia y escritura en la isla, donde nacieron sus hijos y lo más florido de su obra novelística. Joan Miró puso su personal caligrafía a cada uno de los poemas dedicados a su arte universal. Y con esta palmera, amenazada de muerte, yo intenté dar forma a un poema casi ecológico. El ayuntamiento palmesano había decidido cargarse esa palmera en la reforma de este jardincillo de la Reina. Desde un artículo pedí clemencia y hubo suerte. 30 y tantos años después, ahí sigue la palmera, guardiana de la memoria de Juan Alcover, alto poeta mallorquín, cuyo recuerdo está casi siempre acompañado y con la mejor compañía. Niños, enamorados, gente del pueblo que se sienta y espera, tal vez la definitiva nueva, la que más podía gustar a un poeta, a saber, que el amor reina entre los hombres y que los más sabios, entre los sabios, han decidido no inventar más bombas. Hoy también yo he venido a esperar aquí, acompañando al poeta. He prometido a mi nieto David ir con él a hacer unas cuantas fotos. Fue otro alto poeta, Rainer Maria Rilke, quien decía: toda mi infancia
está a mi alrededor. Nunca estoy solo. Uno pasa bastantes horas de soledad. La escritura, ya se sabe, te obliga a estar más solo de lo que quisieras. Son unos nuevos ojos los de mi compañerito David para Palma. La ciudad ya no es la misma para sus ojos que para los míos. Él ya sueña con otra ciudad que va dejando poco a poco de ser la mía. Pero algo queda de uno en estas calles y plazas, árboles y nubes. Y esto no deja de ser un consuelo y contener un punto de esperanza y de alegría. Dale al like y suscríbete, suscríbete, suscríbete.